Bueno, hola a todos, mi nombre es Daniela Rodríguez, soy doctora en biología y hoy les voy a contar un poco sobre lo que es dentro del gran tema de ecología de poblaciones, sobre cómo trabajar con fauna silvestre. Yo soy profesora en cuarto año de la carrera de ustedes de la materia Manejo y Conservación de los Recursos Naturales 2, que se refiere específicamente a fauna silvestre, y además soy investigadora del CONICET en el IADISA, en un grupo de investigación que se llama WITRAL. Bien, cuando vamos al campo, nos encontramos con un montón de organismos o de indicios que nos pueden dar referencia de que en esos sitios ha habido animales. Bien, existen dos grandes grupos de métodos de observación de fauna silvestre. Los métodos directos, en donde yo directamente observo al animal, como en el caso de los guanacos o las maras, van caminando y ven un animal, o puedo trampear los animales. En este caso lo voy a buscar y lo capturo. Los métodos indirectos de observación de fauna son aquellos en los cuales no veo el animal, pero sí algún indicio de que el animal estuvo ahí. Por ejemplo, las heces, las huellas, las cuevas, los nidos. En el caso de las huellas, por ejemplo, es una herramienta muy útil para utilizar. Muchas veces nos permite identificar especies, como en el caso de la mara, que la mara tiene distintas las patas traseras que las delanteras, entonces es fácil de identificar que allí pasa una mara si veo los dos tipos de pata. O el caso del puma. Los felinos marcan la pata de cierto tamaño y él de cierta forma en particular. Y aquí es importante, como ven en estas dos figuras, al lado de cada una de las huellas hay una referencia de tamaño. Lo ideal sería poner una regla, pero si no tiene una regla, con una lapicera es suficiente para identificar el tamaño de la huella del animal. También podemos identificar una secuencia de huellas que indican que el animal se estuvo desplazando. A este patrón de huellas se le llama track y nos permite identificar muchas veces, por ejemplo, si el animal estaba caminando, estaba corriendo, si iba solo, si iba acompañado, si era adulto porque era pesado o era más pequeño, porque la huella no es tan profunda y es más liviana. Una de las formas de ir a buscar huellas, no encontrarlas eventualmente en el campo, es a través de lo que se llaman los huelleros o las trampas huella. En este caso, lo que se hace es armar espacios en particular donde se trata de atraer al animal que uno quiere estudiar y intentar lograr que en esta superficie el animal deje su huella para identificarlo. Esto es simple de utilizar, es muy común, es muy barato, simplemente necesitamos arena tamizada. Por ahí el costo es la instalación, al principio lleva mucho tiempo instalarlos, pero luego con el tiempo solo hay que mantener la arena tamizada, lo cual lo hace un método ágil para identificar especies y hacer distintos estudios, por ejemplo, de patrones de coexistencia espaciotemporal de distintas especies. En el caso de las heces, también son muy importantes. La mayoría de las heces son fáciles de identificar a nivel de especies, al menos acá en el monte, donde la diversidad de especies no es tan alta como en una yunga, como por ejemplo en las yungas. Nos permite identificar, por ejemplo, la dieta. En el caso de los carnívoros, por ejemplo, vamos a encontrar pedazos de mandíbulas o de cráneos de distintos animales que podemos identificar la especie de estos animales que se comieron si encontramos estas partes, o en el caso de los herbívoros podemos identificar a través de preparados microhistológicos los distintos tipos celulares y de tejidos que hay y identificar así las especies de plantas que han comido. También, por ejemplo, podemos identificar a través de las heces a qué especie pertenece esa caca. En el caso de los carnívoros, por ejemplo, cuando defecan, en las mismas cacas a veces salen células intestinales que si las extraemos de las heces podemos extraer el ADN y a través de técnicas de PCR identificar a qué especie pertenece. Esto se utiliza mucho cuando las cacas de distintos animales que coexisten son similares entre sí y para asegurarme a qué especie pertenece esa caca, necesito utilizar este tipo de técnicas de PCR. Esto es muy común utilizado en el caso del gato andino y el gato del pajonal en las zonas de coexistencia, ya que las cacas son muy similares.
Las cuevas, en general las cuevas son típicas de cada especie, todos los animales, cada animal hace cuevas de distintas formas, entonces si sabemos reconocer la cueva de un tunduque, no vamos a tener dudas de identificar la presencia del animal. Por ejemplo, este tipo de cuevas en herraduras, o las cuevas de maras, o donde viven los zorros, o las lechuzas, las vizcacheras. Cada animal produce su tipo específico de cueva. En el caso de las segargrópilas, producidas muchas veces por las lechucitas, las bicacheras, por ejemplo, son el vómito regurgitado de las partes no digeribles del alimento que ingirieron los animales. Recuerden que las aves no tienen dientes, no pueden moler los huesos, entonces los vomitan y así podemos recopilar esas segagrópilas y saber qué es lo que está comiendo el animal, por ejemplo. También tenemos nidos en la naturaleza, sea usados nidos en árboles, usados por aves o por mamíferos, nidos en tierra, usado por aves, como por ejemplo el ñandú, o por ejemplo el jote cabeza negra, como ven aquí. Existen otro tipo de indicios de presencia de animales, como por ejemplo estos cortes en las ramas con estas cuevas, que son típicos del tunduque, se llaman cortes en bisel, es la única especie que lo produce. O esto, grandes superficies de tierra removida, fíjense que ahí hay una cinta métrica de 50 metros, que son las osadas del jabalí, una especie exótica invasora, o suelo removido por tunduque, o distintos tipos de patrones de médula o de corteza de distintos tipos de pelos. Ahora bien, además de lo que vemos en el campo, también escuchamos sonidos. Entonces, esos sonidos pueden provenir de una gran diversidad de seres vivos, desde insectos, anfibios, murciélagos, mamíferos terrestres, aves. Entonces, los sonidos también son una forma de capturar información. Esto se hace a través de lo que se llaman los sonogramas, que es una representación gráfica de los sonidos que producen los animales. Si ustedes tienen la guía de aves de Argentina y de Uruguay, la última versión tiene un DVD donde vienen grabados todos los sonidos de los distintos animales y pueden entonces ejercitar el aprendizaje de cómo las distintas especies de aves reproducen sonidos para cuando vayan al campo identificar qué ave está presente en el lugar sin necesidad de observarla, solo escuchándola. Bien, cuando pasamos a los métodos directos, en donde el objetivo era la identificación de los individuos en sí mismos, les voy a contar un poco sobre lo que tiene que ver con el trampeo de animales. Bien, vamos a ver algunos métodos de captura. Este es uno de los métodos de captura, se llaman redes de nieblas, son unas redes constituidas por hilos muy finitos que se colocan en paños verticales unidos por postes o palos, perdón, en donde los animales pasan de una zona vegetada hacia la otra zona vegetada y al quedar la red en el medio, no la alcanzan a ver, golpean contra la red, se enriedan, como pueden ver en estas dos imágenes, y así podemos capturar los animales. Son livianas, compactas, fáciles de transportar, baratas y nos permiten la captura viva de animales, sean murciélagos o aves en general para animales voladores. Estas son las trampas zarpas, se utilizan específicamente para murciélagos, son más pequeñas que las redes de niebla, son más fáciles de manipular, los animales no se enriedan, pero bueno, son más caras y son más difíciles de transportar. Sin embargo, funcionan perfectamente bien para trabajar específicamente. Tenemos un caso de captura de murciélagos con redes de nieblas adentro de cavernas del sur de Mendoza. Cuando trabajamos con mamíferos terrestres, los tipos de trampas son diferentes. Podemos utilizar trampas cepo. Estas se consiguen muchas veces en las ferreterías, acá mismo dentro de la ciudad. Sin embargo, para lo que es investigación científica ya están prohibidas porque implican la mayoría de las veces o la muerte o la amputación de miembros de los animales capturados, por lo que en términos de bienestar animal, este tipo de metodología de captura ya ha sido prohibida en las últimas décadas. Ya vamos a hablar más adelante sobre cómo se vincula esta cuestión de la captura con el bienestar animal.
Otro tipo de trampas para pequeños mamíferos de menos de 100 gramos son estas, las trampas de captura vivo tipo Sherman. Son unas pequeñas cajitas donde cuando entra el animal se activa un sistema de resortes que hace que se cierre la puerta, el animal quede adentro de la trampa sin ningún tipo de inconvenientes. Para animales un poquito más grandes se utilizan este tipo de trampas que se llaman Havahart, que en este caso son de rejas, no son de aluminio como en la anterior. También tienen un sistema de trampa de enganches de puertas con resortes que cuando el animal entra, activa el sistema de cierre de la trampa y la trampa se cierra y el animal queda capturado adentro sin ningún tipo de daño. Estas son otro tipo de trampas, también de rejas de empuje, que se utilizan preferentemente para tunduques o animales pequeños subterráneos, por eso también la forma circular de la trampa. Otro tipo de metodología son las trampas cámaras, posiblemente lo han escuchado nombrar. En este caso lo que se captura no es al animal, sino una foto del animal que nos permite identificar la especie. Por ejemplo, en este caso tenemos un gato del pajonal y acá tenemos un gato andino. Ven el largo de la cola y el patrón de manchas de patas continuo en el caso del gato del pajonal y partido en el caso del gato andino. Y podemos así estudiar distintas cosas como por ejemplo patrones de actividad de las dos especies, sea coexistencia o no, si algunos utilizan un ambiente y otros otro. También se puede identificar individuos, en muchos casos, como por ejemplo en el caso del yaguareté, con trampas cámaras se pueden identificar individuos a través del patrón de manchas de los jaguares. Este es otro tipo de técnica de captura, las cajas nidos, donde se colocan las cajas nidas en los árboles y se deja que sea habitada por quien la pueda habitar. A veces se combinan técnicas de muestreo, incluyendo las cajas nidos con trampas cámaras, de forma tal de que podamos ir teniendo información de quién habita y patrones de comportamiento de los animales que la habitan a la caja nido. A veces adentro de la caja nido nos podemos encontrar con huevos, con pichones de alguna especie de ave, con marsupiales que están en un nido en las cajas o con micromamíferos trepadores que también utilizan las cajas nidos como nido. Ahora bien, cuando capturamos al animal, lo marcamos porque queremos saber quién es, qué hace, lo queremos seguir. Y entonces también existen distintas formas de marcar estos animales para poder hacer el seguimiento posterior. Una de las formas es a través de caravanas, que son estos pequeños como aritos que se les ponen a los animales en las orejas. Es muy común verlos, las vacas, por ejemplo, en el campo, con las caravanas que identifican propietario y números. Siempre tienen un número, pueden ser también de distintos colores, pero así nos permite identificar qué animal es cada uno. También se pueden utilizar precintos, que los precintos en general vienen numerados, entonces si no le puedo poner en la oreja, porque es muy pequeño, una caravana, puedo ponerle un precinto, que también tiene un número y que me permite identificar qué animal es cada uno. Otra de las técnicas es la telemetría, tal vez también escucharon hablar de ella. La telemetría es un sistema de... existen dos tipos de sistema, uno que tiene que ver con un sistema radial y otro satelital. Acá hay algunas imágenes del sistema radial, en donde básicamente al animal capturado se le pone un collar que contiene, además del collar, un sistema emisor de señal con una antena. Este sistema emisor tiene una frecuencia radial que yo puedo ingresar en mi receptora, que es esta máquina. Yo ingreso acá el número de frecuencia radial de este animal y con la antena y la frecuencia ingresada puedo ir buscando en el campo por dónde se va moviendo este animal. Es como el sistema de radio de casa que tenemos en las casas de todas las personas. Funciona con la misma lógica, una radioemisora y una radioreceptora de señal. Los sistemas satelitales no implican la necesidad de tener que estar en el campo siguiendo a los animales para obtener los datos, sino que simplemente llega la información a través de un satélite a la computadora del investigador con los puntos de GPS de donde se fue moviendo el animal. Estos son ejemplos de seguimientos con radiotelemetría de tunduques. Otra forma
de marcar los animales es a través de cortes en orejas, es como hacer un orificio para un arito, como en el caso de los humanos, y esto nos permite, en el caso de los micromamíferos, que muchas veces el seguimiento de comunidades de micromamíferos implica una gran cantidad de animales, poder incorporar un montón de números e identificar a nivel de especies, de individuos, los animales, y hacer seguimiento de los mismos a largo plazo. Este es otro tipo de forma de marcado, la microtecnología. Se incorpora de forma subdérmica un microchip que tiene un código que puede ser leído una vez recapturado el animal. Esto se utiliza mucho en casos de mascotismo. A las mascotas se les pone el microchip, entonces si se pierde, se la puede devolver a su dueño. En el caso de las aves, el anillamiento es una de las formas de marcado más común. Seguramente han escuchado alguna noticia de que se ha encontrado un ave que venía de no sé dónde y que recorrió tantos de miles de kilómetros en su proceso migratorio gracias al anillamiento de aves. Ahora bien, en todo lo que estamos viendo hasta ahora, estamos hablando de que estamos interactuando con los animales, sobre todo en los métodos directos de captura de animales. Pero en esta interacción del hombre con el animal es súper importante tener en cuenta la bioseguridad. La bioseguridad tiene que ver con garantizar que los dos componentes de la interacción no sufran ningún tipo de interacción negativa en el proceso de manipulación. Lamentablemente, hoy en día estamos aislados gracias a una interacción no positiva en donde especies de la fauna silvestre, en nuestra interacción con ellas, digamos, nos han pasado un virus que hoy nos tiene a todos encerrados y que no permite que podamos estar en clase charlando de estos temas de forma presencial. El caso este del coronavirus no lo voy a mencionar porque lo están viviendo y se están informando cada uno en su casa, pero no solamente es el único caso y el caso de una pandemia no es algo normal, pero existen otro tipo de casos en los cuales los investigadores nos encontramos cotidianamente y con los cuales tenemos que tener ciertos protocolos de bioseguridad para trabajar con la fauna silvestre. Un ejemplo clásico es el caso del hantavirus, que posiblemente el año pasado lo hayan escuchado nombrar, salió en todos los medios de comunicación, se aislaron poblaciones. En Argentina es transmitido por varias especies de pequeños roedores, entonces si trabajamos con micromamíferos hay que tener ciertas normas, ciertas precauciones, ciertas formas de interactuar con los animales para no enfermarnos nosotros. Una de las especies que transmite el hanta, por ejemplo, es el Origorizomis longicaudatus, a través de la inhalación del virus por orina o heces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si trabajamos con estos animales o en lugares donde estos animales habitan? Porque a veces no interactuamos con los animales, pero defecan o hacen pis en distintos lugares donde los investigadores estamos moviéndonos y las consecuencias pueden ser la misma. Básicamente, tenemos que tener en cuenta muchas de las mismas cosas que hemos aprendido o han aprendido ustedes ahora con el caso del coronavirus. Conocer cuáles son las rutas de infección, evitar situaciones que nos expongan. En el caso de los investigadores, cuando vamos a un lugar en el campo donde sabemos que está la posibilidad de contagio, usar ropa protectora, como en el caso hoy de los médicos y enfermeros que trabajan en los hospitales. Si hay que manipularlos, conviene anestesiarlos, desinfectar adecuadamente todas las superficies de trabajo, la ropa, o trabajar con ropa descartable. La lavandina es súper importante, hay que limpiar y desinfectar todas las superficies con lavandina. Bueno, mucha de la información que se ha difundido en los medios en relación a lo que es el coronavirus. También en caso de trabajar con los animales a campo específicamente, el tema de la ropa de campo y la ropa de laboratorio tienen que ser diferentes, tienen que estar separadas, tienen que ser descartables si es posible. Bueno, varias precauciones que tienen que ver con evitar que los humanos nos enfermemos en esta interacción con la naturaleza.
Ahora bien, no solamente tiene que ver con que nosotros no nos enfermemos, también es importante que los animales estén bien en este proceso de manipulación, que las dos interacciones sean positivas, en las dos direcciones. Es fácil reconocer, por ejemplo, cuando un animal está bien o cuando un animal está mal, por ejemplo, en un zoológico. Es fácil identificar en esta foto que estos animales están perfectamente bien y relajados y estos no. Hay ciertos indicios que nos permiten fácilmente identificar, por ejemplo, animales que tienen buena salud o que se comportan como se comportan en la naturaleza, eso nos da un indicio de que los animales están bien, pero en algunos casos, y esto es muy común en los zoológicos, se generan casos, por ejemplo, de inactividad, animales que están echados todo el tiempo, tienen comportamientos estereotipados, es decir, repetitivos, o aumenta la agresión. Entonces, esto sucede muchas veces en estos espacios de interacción, pero cuando vamos al campo nosotros tenemos que garantizar, así como nuestra propia protección, también la protección de los animales que estamos manipulando. Para ellos hay ciertas pautas que uno puede seguir que son súper importantes. Por ejemplo, el tema de los guantes que mencionamos antes no solo son importantes para protegernos nosotros, sino también para proteger al animal. Nosotros también podemos enfermar a los animales. También de esa manera evitamos transmitirle nuestro olor en el contacto que tenemos con el animal. Es súper importante que la manipulación de la fauna sea lo más rápida posible. Esto implica entrenamiento previo, seguridad, experticia en la manipulación. En los casos en los que hay que trabajar más de una persona a la vez, implica un proceso de trabajo coordinado previo de establecimiento de roles, de qué hace cada quien en cada momento. Todo tiene que estar bien organizado para que la manipulación de los animales sea lo más rápida posible y de esa manera disminuir el estrés. También, como les decía, evitar sonidos y olores extraños. En el caso, por ejemplo, acá tenemos un guanaco, por ejemplo, que se le ha cubierto la visión. Esto es súper importante, disminuye muchísimo el estrés porque el animal no ve quién viene ni qué es lo que está pasando. Entonces es increíble cómo se calman los animales cuando simplemente les tapamos la vista, es automática el comportamiento de disminución del estrés. También es importante estabilizar a los animales para que no se muevan ni se lastimen. En este caso, fíjense que acá hay un guardaparque que le está sosteniendo el cuello y la cabeza para que no la mueva y no se lastime. O le están sosteniendo las patas para que también no se mueva el animal en el proceso de manipulación. En este caso es una esquila de un guanaco. Si se mueve lo pueden cortar, entonces si se queda quieto lo esquilan rápidamente y disminuyen así muchísimo más el estrés. En el caso de los micromamíferos, por ejemplo, acá lo que vemos es que se le tira el cuero para atrás, se agarra la piel del animal, se tira para atrás y el animal queda como rígido, entonces es rápida la manipulación, no muerde, no lastima a la persona que lo está manipulando, no se lastima el animal y puede trabajarse rápidamente con el animal de esa manera. Entonces, como les decía, en esta interacción de vinculación de los humanos con la fauna, el bienestar tiene que estar previsto en los dos sentidos y para eso existen estas formas de trabajar con los animales. Bueno, espero que estén muy bien, que les haya gustado la charla y nos veremos el año próximo en Conservación y Manejo 1 y 2, en cuarto año de la carrera. Y si es posible, antes para hacer alguna salida de campo con ecología. Además de esta charla, tendrán también en el campus un PDF con la charla extendida, con un montón de estudios de caso detallado de cada uno de los temas que aquí les comenté, para que puedan ver cómo se aplican estos métodos en la investigación. Espero que estén muy bien. Hasta luego.